Domingo, solemnidad, la Santísima Trinidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy estamos de fiesta. Y sí, yo sé que no es tiempo de Pascua y todas esas grandes fiestas ya terminaron. Esas fiestas de Pentecostés, de la ascensión del Señor, de la resurrección. Pero el día de hoy estamos de fiesta y es una fiesta muy singular. Porque simplemente celebramos a Dios por ser Dios, así tal cual. No hay nada, ningún otro atributo más grande que simplemente darle gracias a Él por ser quien Él es y como Él es. Estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Algo que incluso todavía no terminamos de entender. Sabemos por revelación, porque así se nos ha revelado Dios a lo largo de toda la historia de la salvación como un único Dios. Solamente tenemos un Dios, solamente hay un Dios. Pero resulta que este Dios tiene tres personas diferentes, a quien llamamos Padre, a quien llamamos Hijo y a quien llamamos Espíritu Santo. Y resulta que el Padre es Dios. Y resulta que el Espíritu Santo es Dios. Y resulta que el Hijo es Dios. Y el Padre no es el mismo que el Hijo y tampoco es el mismo que el Espíritu Santo. Y es un solo Dios. Aquí las matemáticas no van a poder entrar. No vamos a poder terminar de entender este misterio. Y es que, recordando a San Agustín, un filósofo, San Agustín que quería dar una explicación de este gran misterio de la Santísima Trinidad, en una ocasión él se quedó dormido o tuvo una visión. Y en esa visión, él vio a un niño que había escarbado en la arena, había hecho un agujero, y él corría al agua, al mar, agarraba agua con sus manos, corría al agujerito y lo volvía a poner, vertía el agua en ese hoyo y repetía esa acción varias veces hasta que San Agustín se acerca al niño y le dice, ¿qué haces? Y el niño le contesta a San Agustín, quiero poner toda esa agua del mar adentro de este agujero. Y San Agustín le contesta, no puedes hacerlo. El mar es mucho más grande que ese agujero y cuando ya vas por más agua, el agua que tenías ahí ya se te escapó. Es imposible. Pues bien, el niño voltea, apunta a San Agustín en la cara y le dice, ¿y entonces tú cómo pretendes entender a Dios, quien es mucho más grande que tu mente? Y en ese momento San Agustín salió de esa visión o despertó de ese sueño y se dio cuenta que efectivamente tratar de entender a Dios es una odisea imposible. Cuando nosotros hablamos de dogma de la Santísima Trinidad, no es porque nosotros estamos delimitando a Dios y damos una sentencia como punto final. No, es más bien que decimos algo que nos debe de abrir a la contemplación, nos debe de abrir al misterio, nos debe de abrir a asombrarnos de que tenemos un Dios que es mucho más grande que nosotros, un Dios a quien podemos experimentar, pero que nunca vamos a dejar de terminar de entender y conocer. Hay mucho más de Dios que no sabemos, que lo que creemos saber, porque estamos hablando de Dios, algo que nos supera en inteligencia, sabiduría y grandeza. Ahora bien, alguien pudiera decir, pero el día de hoy celebrar la Santísima Trinidad, el día de hoy detenernos a reflexionar sobre la Santísima Trinidad no es tantito como volver al medioevo con esas razones teológicas y filosóficas donde especulamos y pensamos y al final terminamos igual. No.
Es muy importante tener un momento en donde podamos reflexionar, en donde podamos retornar a Dios, donde simplemente podamos celebrar a Dios, que Él es Dios. ¿Por qué es importante el día de hoy detenernos y celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad? Porque nosotros celebramos lo que creemos y creemos lo que vivimos. Hay una gran relación entre lo que tú crees y tú celebras, y entre lo que tú crees y vives. Por eso es importante detenernos un momento y pensar qué es exactamente en lo que yo creo. Y la fiesta de la Santísima Trinidad es muy importante porque nosotros creemos en un solo Dios, pero en un solo Dios que no está aislado, que no es solitario, que no está allá en el espacio sideral, solo como si fuera un ser amargado. No. Dios es un ser comunidad, es un ser que es familia, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una comunidad santa, es una familia santa, es una fraternidad. En una palabra, es la Santísima Trinidad. Porque es una familia perfecta, si podemos usar la palabra familia. Es una fraternidad perfecta, si pudiéramos usar la palabra fraternidad. Una comunidad, ¿por qué? Porque es perfección, es amor, es libertad, es donación. Santo Tomás de Aquino, cuando trata de explicar la Santísima Trinidad, lo dice de una manera muy bonita, que habla de la donación completa de las personas hacia ellos mismos, hacia el otro, el Padre que se dona al Hijo, el Hijo que se dona al Espíritu, al Padre, brota el Espíritu Santo como la donación interminable de estas personas. Es un poema que valdría la pena meditar en otro momento, pero algo queda claro. Dios, que es familia, quiere que tú y yo seamos partícipes de esa vida santa. Por eso creo que el Evangelio el día de hoy lo expresa de una manera tan simple, tan sencilla y tan profunda este gran misterio. Para eso tendríamos nosotros que despertar y darnos cuenta. El Evangelio que escuchamos el día de hoy en la misa es un Evangelio que está escrito en todos los lugares. Aquí en este país, hasta en los partidos de fútbol, lo vemos en los anuncios, en las paredes, en los comerciales, en los espectaculares. Y con mucha razón, esta frase es el corazón de la Sagrada Escritura, porque expresa en un resumen toda la historia de la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y precisamente este texto nos habla de Dios como una familia, el Padre que envía al Hijo para que tú y yo seamos hijos, para que tú y yo estemos en medio de la Santísima Trinidad. Tanto te ama Dios. Alguien pudiera preguntarse, ¿pero por qué me ama Dios? Pues porque Dios es amor, punto. Porque Dios te ama, porque Dios te ama. Dios es un ser totalmente feliz, que Él quiere compartir esa felicidad, porque la felicidad se comparte. Y Él pensó en ti para llenarte de su amor. Tú eres recipiente del amor de Dios. Tanto te ama Dios que ha enviado a su Hijo único. ¿Para qué? Para que tú seas hijo en el Hijo con Él. Ahora, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Para salvarnos, para que Él tomara nuestro lugar en la cruz y nosotros tomáramos el lugar de ser hijos. Por eso, date cuenta qué tan grande es el amor de Dios, y date cuenta que celebrar a Dios como Santísima Trinidad, como familia perfecta, es celebrar que Dios nos está invitando a ser felices, a vivir en el amor, a vivir en Él. Es un despertarnos y darnos cuenta que la misión o la vocación que tenemos es a la santidad, es vivir en la Santísima Trinidad, para que todo el que crea en Él no perezca, dice el texto. Y así es. Es una palabra muy interesante, perecer, porque si quisiera usar una palabra más coloquial es caducar. Si sabes que hay muchos productos que caducan, que tienen una fecha de perecimiento, a veces parece que el ser humano así es.
Tenemos una fecha de caducidad, de perecer, y no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de que si tú no te despiertas, si tú no recibes la vida, si tú no recibes a Jesús, vas a perecer, te vas a acabar. Estamos con algo de corrupción en nuestro interior. Y la medicina es Jesús. Y Dios nos ama tanto que nos invita a que vivamos en Él, a que no nos corrompamos, a que no vayamos a caducar. El texto continúa diciendo de una manera muy bella: Dios no ha condenado al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, sino más bien para salvarlo. El que no cree en el Hijo, él ya está condenado. A veces pensamos que la condena está dictaminada por Dios como juez, pero resulta que la condena tú y yo la tenemos y la recibimos cuando no aceptamos al Hijo, desde aquí y ahora. Escúchalo bien, escúchalo. ¿A qué te condenas cuando no recibes a Jesús? ¿A qué te condenas cuando no crees en la vida que Dios te da? ¿A qué te condenas cuando no aceptas el amor que Dios te da? A vivir una vida vacía. Una vida condenada es una vida condenada a la rutina, condenada al sinsentido, condenada a vivir la vida material, las cadenas de las pasiones, de los vicios, de la angustia, de la muerte, del odio, del rencor, de la tristeza. ¡Wow! A eso te condenas cuando no recibes al Hijo. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando crees en Él, cuando le crees, entras a la familia santa, que es felicidad, que es plenitud. Pero cuando no crees en Dios, entonces vives condenado a la esclavitud de este mundo, a la tristeza de este mundo, a la tristeza, inclemencia, dolores, angustia, muerte. Estás condenado a perecer tarde que temprano, porque todos nosotros, tarde que temprano, estaremos un día necesitados de la vida. Ojalá que no sea demasiado tarde y que nosotros podamos despertar y recibir el amor que Dios nos tiene. Porque tanto te ama Dios, escúchalo, tanto te ama Dios, que ha enviado a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo se salvara por Él. El que no cree en el Hijo ya está condenado. ¿Y tú? ¿Ya estás condenado? ¿O estás salvado, redimido? ¿Vives en esa vida santa que Dios quiere darte, de felicidad, de plenitud, de gozo, de amor? Y este Dios uno y trino, este Dios que es familia, que es comunidad, que es perfección, que es felicidad, que es gozo, que es vida. Y este Dios que nos invita a vivir en Él, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando yo leo textos que son muy, muy conocidos como el día de hoy, que ya no lo sabemos de memoria desde nuestra infancia, a veces pienso que necesitamos despertar. No de que nos memoricemos el texto, sino de que nos demos cuenta que ese texto es para que lo vivamos. Dicen por ahí que un padre de familia abre la puerta de la habitación de su hijo y le llama: Jaime, Jaime, levántate, tienes que ir a la escuela. Y Jaime, el hijo, agarra las cobijas y se envuelve y dice: no quiero ir a la escuela. ¿Le suena familiar esa historia? Y el papá le dice: Jaime, tienes que ir a la escuela. Y el niño le dice, el hijo le dice: no quiero ir. Y el papá le dice: dame razones por las cuales tú no deberías ir a la escuela. Y Jaime le contesta entre las cobijas: porque es muy aburrido, porque los niños se burlan de mí y no me gusta. Y el papá de Jaime le dice: pues yo te doy otras 3 razones para que
te des cuenta que tienes que ir. La primera es tu obligación. La segunda, tienes 45 años. Y la tercera, tú eres el director. A veces no nos gusta nada de lo que hacemos porque no nos hemos dado cuenta de nuestra identidad. El día que tú te des cuenta el amor que Dios te tiene, ese día empezarás a disfrutar todo. Pero para eso tienes que despertar. Despierta y darte cuenta que estamos llamados a vivir una vida santa, una vida con Dios. Que tengas un excelente día.